Ale, muchísimas gracias por estar de nuevo en el programa. No, gracias a ti por invitarme. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa el compartir micrófonos contigo. Ay, muchas gracias. Oye, Ale, para los que no escucharon el programa anterior y que estuviste platicando un poquito de cómo fue que llegaste, ¿no? Aquí a Querétaro, platícanos quién eres, ¿no? Y por qué te invité. ¿Y por qué me invitaste? Pues mira, yo norteño, luego tapatío por adopción, ahora queretano. ¿Y por qué me invitaste? Pues nos conocimos, empezamos a platicar, oye, ¿tú qué haces esto? Y entonces te dije, tengo un podcast. Y tú así, ¿cómo? A ver, y ya, eso fue la raíz del por qué me invitaste. Y luego salió lo de Mary Kay, el emprendimiento. Entonces, bueno, vamos a grabar 2 programas y por eso es que estamos aquí. Perfectísimo, muchas gracias. Pues sí, Ale justamente en el programa anterior, para las que no pudieron escucharnos, estuvo platicándonos de qué implica ser emprendedor justamente, y él en particular en Mary Kay, ¿no? Cómo cambió la empresa, de hecho, cómo él llegó a la empresa, ¿no? Con su historia del diablo viste Prada. Totalmente. Con su jefa. Y cómo fue que al final de cuentas todos los beneficios y retos también que tiene, como justamente el trabajar para él mismo y en una compañía justamente de venta por catálogo, y que aparte ya también es venta en línea porque Sí. pues las herramientas, ¿no?, que ha ido ocupando. Y este programa surge justamente, como bien lo dijo Ale, porque nos conocimos y fue así de, ¿cómo te haces? ¿Y de qué te trata tu podcast? Y cuando me dijo, pues justamente de eso, ¿no? De todas estas mujeres emprendedoras o estas personas emprendedoras, y que empezó justamente porque reconociste que había historias de resiliencia increíbles justamente en tu línea de trabajo, ¿no? Sí, fíjate que la idea del podcast está muy extraña. Precisamente conocí a un amigo, Gerardo, que él es de aquí de Querétaro. Nos conocimos en pandemia. Y una vez platicando, él me dijo así de, oye, tienes voz de locutor, deberías de hacer un podcast. Y yo, ay, claro que no. Era pandemia, uno encerrado en su casa, y él me insistía y me decía, güey, tienes que hacer un podcast. En ese tiempo, la idea era hacer un podcast tipo Sex and the City, ¿no? O sea, un treintón viviendo la vida loca en Guadalajara. Nunca lo hice, o sea, como que sí hice todas las anotaciones de que necesitaba con qué grabar y así, nunca lo hice. Y este año, en mayo, me sentía muy atorado en mis redes sociales. O sea, yo decía, necesito hacer algo diferente. Platicando con una amiga, me dice, ¿por qué no haces un podcast? Dice que ya van 2 personas. Ajá, y yo, ¿podcast? Y yo, ay, creo que ese proyecto lo tengo guardado en un cajón. Literal así, abrí mis anotaciones, en un día lancé todo y se armó. Originalmente, el podcast era como más de entrenamiento para la gente del mundo del emprendimiento, o sea, como estrategias de venta, estrategias de reclutamiento. Esa era mi idea principalmente. Después de grabar el primer episodio y darme cuenta cómo la gente se abre a platicar, dije no. O sea, esto tiene que cambiar el giro del podcast totalmente. Y la verdad es que ha funcionado muy bien. O sea, ¿te refieres a cómo te abres? Por ejemplo, tu primera invitada, ¿cuál era como el tema y cómo fuiste viendo así de aquí hay más? O sea, aquí hay más de solamente recomendaciones. Mira, mi primera invitada era una de mis mejores amigas, que ella es hija de mi ex jefa. Entonces, la idea que yo tenía era preguntarle un poco cómo esta parte de Mary Kay había traído tantos beneficios a su familia, como que la gente conociera toda la abundancia que Mary Kay te puede dar, ¿no? Pero cuando estábamos en la plática, ella se abrió completamente y empezó a contar cosas que nunca habíamos platicado, o sea, como la enfermedad de su mamá, cosas personales que le habían pasado a ella. Entonces fue una plática muy transparente. Uh-huh. Y entonces dije, ok, jamás se habló de estrategias, jamás se habló de cómo reclutar gente, nada, o sea, esos temas ni se tocaron. Y entonces yo dije, ok, esto va a cambiar. Para el siguiente episodio grabo con otra amiga que ella venía de un divorcio muy cañón, o sea, muy traumático, de un ex esposo alcohólico. Entonces, pero, o sea, esa situación era ella, pero tú la veías acá en el negocio
y fue su año más fuerte, su año más poderoso, con un chorro de reconocimientos, o sea, con un chorro de bonificaciones, su equipo creció demasiado. Entonces es como, ok, acá es muy exitosa, pero en la vida personal está pasando esto. Y toda la gente la veía a ella así como, wow, ¿no? Ujú, Pero fue como desnudar a las invitadas y ujú. darte cuenta de que todos tenemos pues, situaciones. Sí, sí, fíjate, esa parte que justo cuando nos conocimos y que me platicaste un poquito de esto, dije, es que yo tengo un programa del radio, ¿no? Y le dije, me encantaría que vinieras justamente a platicar tanto de la experiencia de emprender, pero también de lo que ofrece el brindar un espacio, justo eso. Yo siempre lo hablo aquí y digo que es como este espacio yo le sostengo el micrófono y es como de tienes muchas cosas que compartir, o sea, y cómo podemos ser las mujeres mentoras y el platicar de qué es lo que nos gusta, nos apasiona, qué nos dedicamos, cómo fue que llegamos a ese punto. No sabes cuándo puede ser la ventana para alguien más, ¿no? Y el hecho de que alguien pueda reconocer, hey, lo que haces está padrísimo, es importante, ¿no? Así de qué buena, qué fregona eres en esto, te permite vulnerarte un poco, ¿sabes? O sea, siempre aquí en el programa, como tú dices, empezamos hablando de algo y quieras o no, la vida se filtra. Yo siempre digo, o sea, la vida es agua, ¿no? Y muchas veces tenemos la capacidad, ¿sabes? De una vez que nos sentimos seguras y cómodas y que vemos lo que estamos diciendo es como de, si no pongo esto de contexto, si no aclaro esta parte como de, es que no todo es tan bonito, ¿no? Pues obviamente está siendo un punto que estoy dejando de lado, ¿no? Y tengo una amiga que quiero muchísimo, que ella es una emprendedora, es una fregonaza a lo que se dedica y siempre justamente está hablando de esto, ¿no? Ella tiene un método que se llama el método AIDA, AIDA, te mandamos un besote, y que justamente habla mucho de, a ver, es que las cosas no son perfectas y las cosas van a pasar, ¿no? Pero tú tienes que tener la determinación. Pero eso no quita que todo esto atrás de ti no esté pasando. Y es por eso que la determinación es lo importante. No viene de una motivación, no viene de, ay, hoy me levanté con ganas de triunfar. No es cierto, a veces no tienes ganas, ¿no? No, Y pasan muchas cosas y el poner como esta parte de contexto de la vida, de como bien lo dices, ¿no? De tu invitada de, ok, sí, aquí se ve como que la tengo toda dominada, pero en mi vida personal estoy pasando por cosas bien difíciles y aún así, o sea, está la parte funcional y la parte de reconocer, esta es mi vida y no voy a dejar que también esta se venga abajo, ¿no? Lo que he construido. Entonces, fíjate que esa parte es un poco complicado porque de repente llegas a ver a las personas que están en el mundo del emprendimiento, o hay de dos, o las ves muy poderosas y dices, no manches, o sea, yo ni podría estar ahí, o sea, yo no podría ser como esa persona porque siempre está full time y siempre está haciendo esto, siempre está haciendo lo otro. O también ves a las personas así como, ay, pobrecita, está en su emprendimiento, ya ahí está, ¿no? O sea, pasando su folleto, pasando esto, ofreciendo sus productos y pues veo que no crece. O sea, y es como esa balanza de las personas, pero nunca sabes lo que hay detrás de uh-huh. todo eso. Me tocó grabar con otra amiga también, precisamente hablábamos de todos los temas de salud mental. Y estuvo muy raro porque veo que ella sube una historia en un hospital y entonces le escribo y le digo, oye amiga, ¿qué onda, no? O sea, ¿todo bien? ¿Qué está pasando? Y yo justamente la estaba buscando porque quería grabar con ella. Yo no sabía lo que ella estaba pasando. Y entonces ella me dijo, estoy súper mal, tengo crisis de ansiedad, o sea, tengo esto, tengo lo otro. Y yo, oye, amiga, perdón, le dije, te estaba buscando para grabar el episodio del podcast, ¿no? Y ella me dijo, adelante, pero déjame hablar de esto. Uh-huh. Y le dije, va, o sea, y no tienes idea ese episodio, cómo la gente nos escribió así de, güey, nunca me permití el sentirme mal, o sea, y cuando me siento frustrado y tuve ataques de ansiedad y sentí que estaba yo mal y que yo estaba haciendo las cosas mal, les digo, no, o sea, dentro de todo esto también hay días en los que no puedes estar sonriendo todo el día, o sea, no todo es 100% energía. Sí, sí, sí.
Sí, y fíjate, es chistoso cómo luego de repente justo los episodios en donde, y porque me ha pasado con las invitadas, así como de, oye, siento que me desahogué, o sea, siento que me desahogué, me quité un peso, pero, oye, no sé si eso vaya a ser Ajá. como algo bueno, ¿no? Para el programa, o qué van a pensar, ¿no? La gente que nos escucha, y son los episodios que la verdad la gente se acerca, les escribe, oye, te escuché, yo también me pasa esto, ¿no? Y termina siendo muy interesante que se genera como esta comunidad, muchas veces aunque ni siquiera conoces a la persona o la vas a ver o sientes tú que no tienes algo en común, al momento que alguien se vulnera y encuentra un espacio, ¿no? Porque es lo que te dice también, Sí. sí, perfecto, güey, pero hay que hablar de esto, hay que aterrizar esto. Eh, encontrar esos lugares y aparte que alguien te escuche y que te hagas y que justo la haga sentir como de, ¡ah! Así me siento yo. Yo pensé que era solo yo quien estaba pasando por esto, ¿no? Y eso yo siempre les digo a mis consultantes, es como de, eso es algo súper fuerte. A veces cuando estamos en terapia, literal les digo, vamos a sacar nuestro Minority Report, una película, perdón, me sale la edad. Es que vi una película, ¿sabes? De Tom Cruise, que era como súper futurista, porque entonces en el aire, como, ¿sabes? Como que eran todas las pantallas y así, ¿no? Y es que No la ni lo recuerdo. ubican. Y ahora pues, literal es lo que puedes hacer claro. literal con los lentes de Google, ¿no? O sea, bueno, en fin, olvídenlo, este tema generacional. El punto es que yo siempre les digo, piénsenlo así, ¿no? Hay diferentes como capas, ¿no? Capas de tu vida, de tu situación que estás pasando ahorita. Y una es bien importante. Esto es cultural. O esto es de las mujeres de tu edad. O esto es a nivel global. Y entonces cuando lo vemos así, decimos, ah, caray, de verdad, es como si se quitara un peso de encima, decir, es que no, es cierto, no soy yo. Esto lo veo que está pasando, ¿no? A nivel generacional, esto lo veo que lo está pasando por el tipo de vida que estamos llevando, ¿no? Por los pocos espacios de salud mental, por los pocos espacios para poder hablar de esto. Y entonces creo que justo un podcast o un programa o comunidades, justamente por ejemplo, en Facebook, ¿no? Se convierten en ese espacio, ¿no? En ese espacio poder pasear y que alguien me lea, me atrape, me vea y reconozca en él esto y que sienta que no es un problema de solo de él, Sí, ¿no? fíjate que cuando lancé el proyecto, yo no sabía o no pensaba que tanto lo iban a escuchar, ¿no? O sea, yo dije, pues sí, lo lanzo, ¿no? Y así, primer capítulo, 300, 400 reproducciones. Y yo, ok. Segundo capítulo igual. Y entonces ya, los episodios salen cada jueves. Entonces así, los jueves ya me levantaba y ya tenía mensajes así de, en la mañana que iba a dejar a mis hijos a la escuela, te escuché y ya me doy mi espacio los jueves para cuando estoy desayunando estarte escuchando junto con mi esposo y así. Hay un evento de Mary Kay que se llama Seminario, es un evento de 8,000 personas y haz de cuenta que cuando llego al evento me acompaña mi novio y le digo, necesito que seas muy paciente porque no sé cómo va a estar el evento, porque no sé el alcance que tenga el podcast y no sé qué tanta gente se me va a acercar, le dije. Y él hacía, sí, ok. O sea, no tienes idea cuántas consultoras, cuántos consultores, directores se acercaban, yo ni los conocía. Uh-huh. O sea, jamás en mi vida los había visto. Y era así de, no manches, de verdad, gracias por lo que estás haciendo, gracias por el proyecto, no sabes cómo me ha sanado, no sabes cómo me he dado cuenta que estoy en el lugar correcto. O sea, de que, sí, justo yo pensaba de que no, pues no puedo, no se me dan las ventas, o no puedo vender, pero no, o sea, me he dado cuenta que toda la gente tiene situaciones y toda la gente tiene dificultades. Uh-huh. Y a través de esto me dice, pues he aprendido a hacer el negocio mucho más fácil. O darme cuenta de que pues no solamente soy yo quien en algún punto la clienta no le ha pagado, o sea, porque hay un sinfín de situaciones, ¿no? O sea, a todos nos han pasado un sinfín de situaciones. Pero sí, la verdad es que está muy padre, no porque yo lo haga, pero
sí es un espacio, pues sí, un espacio muy seguro y un espacio donde te das cuenta que todas las personas tenemos una y un millón de situaciones y a pesar de eso, o sea, pues los negocios tienen que seguir funcionando. Bueno, y a todo esto ni siquiera hemos dicho cómo se llama el podcast. Se llama El Mundo Rosa y No Tan Rosa del Emprendimiento. Ah, me encanta el nombre, El Mundo Rosa y No Tan Rosa. Sí, precisamente para que te des cuenta que no todo en la vida es de color rosa. Ah, me encanta, me encanta. Y el nombre del programa justamente salió después de ese primer episodio que grabaste. No, haz de cuenta que empecé así como con nombres una tarde, una semana antes de sacar el primer episodio. Y entonces empecé como con nombres y yo así, a ver. Sí fue como muy relacionado porque la compañía, su color oficial pues es el rosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces era como, pues sí, tiene que ser algo rosa, pero también que no sea como tan girly. Entonces pues ya, al final quedó ahí cuadrado y la verdad es que ha funcionado muy bien. Sí, la verdad está perfecto el nombre, está perfecto el nombre justo de, porque, a ver, o sea, creo que la idea, ¿no? De emprender, y a lo mejor justo es ahí donde está este match, obviamente tiene una parte como muy logística, muy del tema de administrativo, de administrarte tú, de reconocer tus fortalezas, de empezar a ver, ay, tengo que trabajar en esto. Pero normalmente siempre se habla como desde un lugar en donde fuera como todos podemos, ¿no? Y si sigues como este método, ¿no? Vas a ver que todo se va a poder. Y cuando hablamos de lo que no es tan rosa, que es justamente lo que da contexto a la vida de cada quien, ¿no? Es ahí en donde te das cuenta que la vida de las personas, lo que han vivido es lo que construye justamente esas herramientas que ya tienen. Es lo que hace que sea difícil adquirir luego también otras, ¿no? Y también lo que pone a veces mucho tope en las personas para poder justamente decir, ya estoy aquí en ya tomé esta decisión, por ejemplo, ¿no? Ya le metí, ya le invertí tiempo, ya le metí el esfuerzo, ya me capacité, ya estoy aquí. Y yo es lo que veo muchas veces con tanto con clientes como con estudiantes, muchas veces es esta duda que tenemos todos. Y esto pasa a todas las edades, o sea, en general, sí. y justo es muy común, ¿no? Que llegas a cierta edad y dices, pero sí quiero dedicarme a esto, ¿no? Y entonces empezamos y hacemos cambio inclusive de carrera, ¿no? Yo también estudié Merca primero y ya después la psicología fue mi segunda carrera. La sexualidad es un tema que a mí me apasiona y que también obviamente me profesionalicé y me capacité justamente, pero que al final de cuentas es como, a ver, este camino no, pero estoy escogiendo este otro, y el contexto de tu vida define mucho esta capacidad de quedarte en ese camino. Mira, yo jamás me vi como emprendedor. O sea, yo siempre, pues yo estudié mi carrera y entonces yo decía, pues sí, Godín, algo seguro. O sea, jamás me vi como emprendedor. O sea, en mi vida me pasó decir, en algún punto a lo mejor sí fue como, bueno, pues pongo una agencia de marketing y publicidad, ¿no? O sea, pero nunca así como, oye, voy a desarrollar un equipo de trabajo, voy a desarrollar mi liderazgo, porque algo que me di cuenta dentro de este mundo es que me apasiona mucho la parte de dar conferencias, la parte de dar clases, o sea, eso me gusta muchísimo. Y es algo también por lo que estoy en este mundo del emprendimiento. Y hay una frase que es de la señora Mary Kay Ash que dice, Mary Kay es para todos, pero no todos son para Mary Kay. Y sí, o sea, vemos pasar a muchísima gente que de repente entra, como dices tú, hace la inversión, empieza el negocio y después dice, no, esto no era lo que yo pensaba. Uh-huh. O no, esto no era como yo pensé que iba a ser. O esto no es tan fácil, o sea, porque sí, el mundo del emprendimiento es difícil. Uh-huh. O sea, tienes que hacer, independientemente como de los emprendimientos que sean, pero pues necesitas generar dinero para vivir. Sí.
O sea, y puede haber temporadas muy buenas, pero también puede haber temporadas muy malas. Y tienes que tener tu mentalidad muy bien, pues no estudiada, pero sí muy bien trabajada, o sea, como en saber que va a haber días muy buenos, pero también va a haber días muy malos. Y por esos días malos no te debes de dejar caer. Sí. Porque luego pasa eso, o sea, es como un día malo y es como chin. Y ya el siguiente día, pues ya amaneces como con esto de, hoy no, ayer estuvo muy malo, y antier estuvo muy malo. Y tú mismo vas haciendo como esos días malos. Sí, pues. los vas a expandir. Yo siempre Ajá. digo, les ponen levadura a esa emoción, a esa experiencia. Y justo, ya se va a acabar el programa de nuevo. Y justo creo que el crear ese espacio de escuchar otras historias, de que cómo no es que todo sea bueno, o cómo es que la gente justamente, pues sí, me tocó, ¿no? Al principio y aprender y reconocer, me hace falta trabajar en esto, pero ya estoy aquí, ¿no? O sea, que queda como mi punto, ya estoy aquí, tengo que reconocer en qué tengo que trabajar, en qué le tengo que echar más ganitas, ¿no? Y que no depende de mí, ¿no? Y que como justamente el contexto de mi vida es lo que me está a veces amarrando o impulsando, porque también hay muchísimas historias justamente de cómo el contexto fue lo que lo sacó, Sí. y la gente que nos apoya, ¿no? Y que muchas veces no lo reconocemos. Y creo que el espacio de que alguien pueda ir y platicar su experiencia hace eso para las personas que no tienen tal vez alguien que les esté apoyando y diciendo, no hombre, sí puedes, dale, ¿no? Ya estás aquí, dale. Sí. Y creo que eso es algo súper loable de tu parte, y justo por eso se acercan a ti, ¿no? Porque es un espacio que muchas veces no sabemos el alcance que puede tener en la vida de las otras personas. Fíjate que me pasó con una amiga, yo la conocía, o sea, la conocí por otras amigas, está dentro de este mundo, y tú la ves a ella y siempre es súper positiva, y siempre tiene una sonrisa, y te abraza con mucho amor, y te abraza con mucho cariño. Y entonces, cuando empezamos a grabar su episodio, ella me empezó a platicar y me dice, no, sí, es que yo estaba enojada con la vida, se me murió una hija, o sea, yo tenía una depresión súper fuerte y esto, y yo, ¿en qué momento cambiaste? Le dije. O sea, ¿en qué momento hiciste esa transformación? Porque yo veo una persona, le dije, que es súper amorosa con nosotros, o sea, literal eres como una mamá para todos los que te conocemos. O sea, le dije, ¿qué onda? Y me dice, esto me lo dio. O sea, me dice, si yo no hubiera entrado a este mundo del emprendimiento, que no solamente fue, o sea, el emprender, sino cómo cambió toda mi perspectiva de vida, me dice, yo estuviera en el hoyo, así. Pero es eso, o sea, como muchas historias que no sabes el trasfondo, pero está ahí precisamente la plataforma, ¿no? Para conocer a todas las personas. Perfecto. Ale, pues muchísimas gracias, yo de verdad creo que lo que haces es súper hermoso, el poder dar esta voz, este espacio para poder dar la voz y también escucharse ellas mismas, ¿no? Y que su contexto pueda escucharlas, y de nuevo no sabemos quién podemos como darle esa ventanita de nuestra vida, va a ser la puerta de entrada o de salida de otras personas. Ale, muchísimas gracias. Recuérdanos por favor tus redes y en dónde podemos escuchar el podcast. Muy bien, el podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio, Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast, se llama El Mundo Rosa y No Tan Rosa del Emprendimiento. Mis redes sociales son Instagram y TikTok, Galex5538, y en Facebook me pueden encontrar como Alejandro García MK. Alejandro García MK. Pues muchísimas gracias.